Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Buen día en este día que celebramos esta Eucaristía. Una cosa que la iglesia comenzó a hacer va a ser celebrar el sínodo, o cómo la iglesia está llamada a ser una iglesia del sínodo, llamada a reconocer que la comunidad es la iglesia y la comunidad tiene ciertos pensamientos de cómo experimentan a Dios y cómo experimentan la iglesia. Entonces vamos a seguir hablando más de esto en la homilía. También voy a hablar de San Ignacio de Antioquía, el primero que habló de la iglesia católica en el año 107. Así que comencemos pidiendo perdón por nuestros pecados, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cada domingo celebramos la gloria de la resurrección, así que proclamemos gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que santificas a tu Iglesia universal en todo pueblo y nación, derrama los dones de tu Espíritu por toda la extensión de la tierra, para que aquello que obró tu favor en los comienzos mismos de la predicación evangélica, ahora también lo difunda por medio de los corazones de los creyentes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra del Señor. Del libro del profeta Isaías. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. En el Salmo respondemos todos: muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da la vida. Muestra. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo.
Mantengámonos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba con que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen, pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el año 107, Ignacio de Antioquía, un obispo de la iglesia primitiva, había sido condenado a la muerte. Iba de Antioquía, que está en Siria, hasta Roma. Ahí lo iban a alimentar a los leones en el espectáculo ante todos, ¿verdad? Por profesar su fe en Jesús. Y a Ignacio de Antioquía, mientras que iba de Antioquía a Roma, 2000 millas, que es una distancia larga, escribió 7 cartas que permanecen. Y recordar, esto es al principio de la iglesia, como el año 107, 80 años más o menos después de la resurrección. Y él dijo, fue la primera persona que habló de la iglesia católica en lo escrito, y dice: donde esté el obispo, que se reúna la gente. Igualmente que donde está Jesucristo, ahí está la iglesia católica. Entonces, la idea de San Ignacio de Antioquía es que la iglesia está presente, Jesús está presente donde está la iglesia católica. Entonces fue la primera vez que se usó la palabra católica, que significa universal. La iglesia es universal, tiene miembros de toda raza, toda nación. No nomás es eso, pero también está llamada a seguir proclamando el evangelio a todas partes. Pero fue la primera persona que habló de la iglesia católica, que significa universal, que la iglesia está en todo lugar, en toda nación, y es una iglesia para todos, ¿ok? Pero Ignacio de Antioquía también hablaba de cómo la iglesia tiene que estar unida a su obispo y a los sacerdotes a los sacerdotes, estar unidos al obispo
y a los sacerdotes. ¿Okay? Pero él también estaba bien consciente que el pueblo tenía que estar, que los obispos, los sacerdotes tenían que escuchar al pueblo. Era una unidad donde el sacerdote escucha al pueblo, el obispo escucha al pueblo, pero el pueblo también habla con el obispo, con los sacerdotes. Bueno, vamos a comenzar este proceso de 3 años del sínodo, donde el Papa Francisco nos invita a comenzar, y que también el obispo nos invita a comenzar, para que nosotros entremos en diálogo, que el obispo quiere escuchar del pueblo, que los sacerdotes escuchen del pueblo y que el pueblo también escuche del sacerdote, del obispo. No es que la iglesia va a cambiar, que vamos a cambiar lo que es la iglesia, no, pero al mismo tiempo hay que escucharnos para que podamos estar más unidos en nuestra fe. Al final, ¿verdad? San Ignacio se lo llevaron, ¿verdad?, a Roma, y allá fue donde se lo comieron los leones. Se lo comieron, pero él no tenía miedo a la muerte. Decía que vengan los leones, que me comen, y si no se atreven si me tienen miedo, los voy a provocar, pero yo no le tengo miedo a los leones. Yo quiero que los leones sean mi tumba. Entonces, hablaba de una manera muy poética. Si quieren leer algún día las cartas de San Ignacio, las pueden encontrar en la internet. Son breves, pero llenas de lo que era la iglesia primitiva. ¿Okay? Pero en este sínodo que vamos a comenzar es algo que vemos en el Evangelio, donde se escucha al pueblo. Entonces vienen los discípulos de Jesús. Vienen 2 discípulos, Santiago y Juan. Jesús es el maestro, es el líder, pero Jesús escucha a los discípulos. Y vienen Santiago y Juan y le dicen a Jesús, a los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, del relámpago, porque tal vez eran fuertes y grandes, y también porque les gustaba pelear, no sabemos por qué, pero Jesús los llama los hijos del trueno, ¿okay?, del relámpago. Y le dicen a Jesús, dicen, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. ¿Okay? Y Jesús les responde, okay, ¿qué desean? ¿Qué es lo que quieren? Queremos que cuando estés en tu reino, sentarnos uno a tu izquierda y otro a tu derecha. ¿Y qué hace Jesús? Jesús los escucha. Jesús los escucha. Igual como nuestro obispo, también el Papa, los sacerdotes, queremos escuchar lo que nos diga la gente. Tal vez van a ser cosas equivocadas, pero tal vez van a ser cosas de la experiencia de su fe. Pero la cosa importante es escucharnos los unos a los otros. Jesús los escucha, pero también habla con ellos y les dice, no saben lo que piden. ¿Pueden pasar mi prueba? Yo voy a ser crucificado, voy a morir. ¿Pueden ser bautizados con mi bautismo? Y ellos dicen, sí podemos, sí. Va a pasar después, pero ahorita no están listos, y eso de sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es para ustedes, es para alguien, para la persona que está reservado. ¿Okay? Entonces, Jesús los escucha, pero también los enseña. ¿Okay? Una cosa que pasa cuando nos escuchamos los unos a los otros es que nos peleamos, porque a veces salen también las cosas de uno que no están perfectas, las imperfecciones de la humanidad salen. Y los otros 10 apóstoles, ¿qué hacen? Se indignan con Santiago y con Juan y se ponen a pelear. Y Jesús dice, se están peleando. Miren. No se peleen. Si quieren ser el mayor y el primero, tienen que servir. Tienen que estar dispuestos a dar la vida por el otro. ¿Qué es lo que yo vine a hacer? Tienen que imitar mi ejemplo. Si quieren ser seguidores míos, tienen que imitarme. Yo vine a sufrir. Entonces yo no vine a tener autoridad sobre ustedes y mandarlos que hagan exactamente lo que yo les diga. Quiero que ustedes tengan libertad en seguirme, pero que me sigan con su corazón y que estén dispuestos a morir, a dar su vida por mí. Como vemos en la primera lectura, Jesús dice el profeta, que también nos habla de lo que es Jesús, dice, con sus sufrimientos justificará a muchos mi siervo, va a cargar los crímenes de ellos. Entonces Jesús es el siervo
el siervo que sufre, que carga con los crímenes de muchos y que los justifica. Es lo que nosotros estamos llamados a hacer como seguidores de Jesús, como cristianos. San Ignacio de Antioquía, él pedía que la iglesia fuera unida, que fuera unida. Y él estaba dispuesto a morir para que la iglesia fuera una, que fuera unida. Y estaba dispuesta a imitar a Jesús. Decía, quiero ser discípulo como Jesús, que murió por mí, que resucitó por mí. Entonces, eso es lo que se trata, de imitar a Jesús, sirviendo al otro, aunque a veces nos crucifiquen. Entonces, los invito, mientras que vamos a entrar en este periodo del sínodo, a imitar a Jesús, que es el siervo de Dios, que vino a morir por nosotros y no vino aquí se hacen las cosas como yo digo. No, Jesús vino a servir, a morir, y en este ejemplo nos invita a imitarlo. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa y por fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones. Oremos por toda la iglesia para que podamos entrar en un espíritu de servicio, especialmente en este tiempo que entramos en etapa del sínodo. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por nuestro Papa Francisco, por nuestro obispo Myron, también por toda nuestra diócesis, toda la iglesia, para que podamos hablarnos los unos a los otros. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por todos los que sufren, los que son oprimidos, los débiles, para que puedan imitar a Jesús y puedan saber que Jesús comparte en sus sufrimientos y los fortalece. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por nuestra parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Oremos por nuestros niños que comienzan el catecismo el lunes, mañana. Oremos por sus catequistas, sus padres. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Y también oremos por ustedes y las intenciones de su corazón que presentamos en este momento de silencio. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Santo, son las peticiones que hacemos en nuestra necesidad. Pedimos que nos concedas en tu amor y en tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muchas gracias nuevamente por su generosidad, por cómo siguen apoyando a nuestra parroquia. Que Dios siga bendiciendo su ofrenda. Gracias a los que han dado por la internet o también a los que han mandado sus ofrendas a la parroquia. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que el mismo fuego del Espíritu Santo que encendió los corazones de los discípulos de tu Hijo, santifique, Señor, este sacrificio que vamos a ofrecerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación en una iglesia, y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con todas las potestades del cielo y con toda la iglesia te aclamamos en la tierra, diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hiciste en otro tiempo con sus discípulos, nos explicas las Escrituras y partes para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que nos has confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de la unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Myron y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo
y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, con San Ignacio y en comunión con todos los santos. Te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense un signo de paz. Que la paz esté en sus corazones, en sus hogares. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Que nos aprovechen, Señor, los dones que hemos recibido para que estemos siempre llenos de fervor del Espíritu Santo y que derramaste de manera tan inefable en tus apóstoles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.